sobre todo cuando uno es llamado, cuando uno es escogido y cuando uno está en esa línea de poder ser su amada, ser su esposa. Amén. Si usted vino hoy enfermo, alégrese. Si usted vino hoy despedazado, alégrese. Si usted hoy vino arruinado, alégrese. Porque hoy algo va a hacer el Señor. En algo se va a manifestar el Señor hoy. Amén. Solo manténgase expectante a lo que Dios va a hacer. Amén. Retiro de matrimonios, 27, 28 y 29 de mayo. El retiro de matrimonio no es para restaurar matrimonios en una sola área. Es para que aprenda a vivir mejor como matrimonio y ser la figura en lo natural para hacerlo en lo espiritual. Así es que el retiro de matrimonios se trata de eso y se trata para eso. Y de verdad, no se lo pierda. Porque muchas veces uno dice, tiene otros planes, tiene otras cosas, pero ¿y si Dios decide lo contrario? Usted afanado por su negocio, usted afanado por su familia, usted afanado por sus bienes, usted afanado por tantas cosas y por eso no puede ir. ¿Y qué tal el Señor le dice, sabes qué? Te lo quito hoy. Ahí quedaron sus planes. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Hace 3 días recibí una palabra profética. Y esa palabra profética me decía, el reloj profético ha empezado a marcar. Miro a los servidores con reloj de plata y miro la hora de las 12 y fracción, medianoche, en el cual marcarán los tiempos porque empezarán a ver los verdaderos servidores, empezarán a ver las situaciones que están pasando conforme a lo estipulado en mi palabra, porque el tiempo se acerca. Y me dijo, y dice el Señor, no contendáis con aquellos que se resisten a escuchar las invitaciones que cuantas veces hace los líderes. No contendáis. Y cuando sentí que me dijo esta palabra, marcó mucho mi corazón, porque un abismo los separa, porque muchos solo son oidores y nunca han entendido la palabra. Y si muchos son oidores y tan no la han entendido, mucho menos la han experimentado. Cuando recibí eso me puse a llorar y verdaderamente la venida de Cristo es eminente. Está cerca. Y nosotros afanados, sin buscar de Dios, sin buscar la palabra de Dios. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Yo quiero hablarles de ese tema. Para irnos en el arrebatamiento, necesitamos tener el aceite de la unción. Necesitamos tener el aceite extra de la unción. Solo esos se van a ir en el arrebatamiento. Hay gente que olvida que el Señor está pronto a venir. Por eso cuando nos pasan procesos, nos pasan situaciones difíciles, yo doy gracias a Dios. Porque sé que Dios quiere sacarme lo mejor y darme cuenta que aún tengo que morir a muchas cosas. Entonces, cada día que pasa es un día menos para la venida del Señor. Cuando la profeta me dio la palabra y me dijo, es un reloj de plata. Plata significa redención. Significa, y me dijo, y se echó a andar el reloj profético y prepárate para la gran cita
que tengo preparado para mis servidores. No habló para los que se congregan. Me dijo, para los servidores. Entonces, quiero que estudiemos las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Y todos creo que conocen esa historia. Pero si usted vino esta mañana y se siente en esa forma, alégrese, porque le está dando la oportunidad de regresar e irnos en esa venida de Jesucristo a traer su amada. Todas las vírgenes tenían aceite, ¿sí o no? Todas tenían aceite. Todas. Pero unas no tenían aceite extra. Pero todas tenían aceite. ¿Estamos bien? Y entonces a las que no tenían aceite extra, se les empezó a apagar su lámpara. Se les terminó el aceite. Y entonces le dijeron, danos de tu aceite. Y las prudentes le dijeron, mejor vayan y compren para que no les haga falta. ¿Estamos bien? Entonces, el aceite extra es para irnos en el arrebatamiento. El aceite extra es para irnos en ese arrebatamiento que va a suceder. Y hoy vamos a estudiar ¿para qué es el aceite? ¿Para qué sirve el aceite? Vamos a identificar cuánto aceite yo tengo, qué manifestación del aceite tengo interno y externamente, y también cómo comprar el aceite. Amén. No sé si lo voy a terminar de estudiar en esta mañana. Puede ser que dejemos una parte para el otro domingo, según el Espíritu me vaya diciendo. Pero eso es todo lo que quiero enseñarles hoy, cómo conseguir su aceite extra para que se vaya en el arrebatamiento. Amén. Porque no le aconsejo que se quede para la gran tribulación. Si usted se deja de adquirir ese aceite por sus afanes de la vida, por sus quehaceres en su rutina, y no lo digo por meterles miedo, les hablo como un corazón de pastor que todos los días ora por nombre y apellido por cada uno de ustedes, y porque he aprendido a amarlos. Y así como oro por mi hijo biológico, así oro por todos ustedes con nombre y apellido. Y no me gustaría que se quedaran, porque eso va a ser terrible. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 25, verso 1. Ponemos tantos peros hoy, tantos peros, tantos peros. No puede ser, iglesia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pregunta: ¿tenían lámpara, aceite en su lámpara las insensatas? Sí, porque estaban esperando al esposo. Todos tenemos aceite ahorita, porque estamos esperando a nuestro amado. La pregunta es si ese aceite te va a aguantar hasta la venida de Cristo. Y entonces dice, entonces las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tomaron su lámpara, pero llevaban aceite extra. ¿Estamos claros? Y tardándose el esposo,
cabecearon y todas se durmieron. Todas. ¿Quiénes se durmieron? Todas. Las sensatas y las insensatas. ¿Estamos claros? Y lo hemos estudiado, ¿verdad? Que todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién fue la que gritó? ¿Quién fue la que clamó? La esposa. Aquella que ha crecido espiritualmente, que ha levantado a una estatura, que se ha levantado y ha crecido espiritualmente. Y dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, las vírgenes prudentes no fueron egoístas. Ellas fueron sabias. Y le dijeron, mira, tu aceite, no tienes aceite extra. Ve y compra. Porque el aceite extra no es regalado. El aceite extra es comprado. Por eso dice, vayan y compren. Vayan y compren. Entonces, no podemos vivir del aceite de los demás. No puedo vivir del aceite prestado yo no puedo vivir del aceite de mi pastor. Mi pastor tiene su propio aceite. Lo ha comprado a su forma. Lo ha comprado como Dios le ha dicho o como Dios le ha ordenado. Entonces yo no puedo vivir ese aceite. Es una compra personal. Y en nuestra familia pasa igual. Mi aceite no le va a servir a mi hijo. Mi aceite no le va a servir a mi esposa. Porque mi aceite es mi aceite. Y el aceite de mi hijo es de él. Entonces, verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tengo que estar haciendo yo? Velando día a día, comprando aceite día a día. El aceite de ayer fue para ayer. Hoy tengo que comprar un nuevo aceite. Cuando dice que vino el esposo y aquellas dicen, salieron. ¿Por qué salieron? Porque no tenían aceite. Pero cuando regresaron encontraron la puerta cerrada. ¿Y qué les dijo el Señor? No les conozco. En otras palabras, el esposo le respondió, tú fuiste un oidor de mi palabra. Te sabías todos los versículos. Predicabas, enseñabas, te sabías de memoria los versículos, pero nunca los pusiste en práctica. Nunca tuviste una relación conmigo. Nunca entendiste, simplemente fueron oidoras las vírgenes insensatas. Pregunta, ¿tenían aceite las vírgenes insensatas? Sí, pero no tenían el aceite extra para irse en el arrebatamiento. No lo tenían. El aceite hay que comprarlo, se adquiere a diario. ¿Y cómo obtengo ese aceite diario? Por medio de la palabra, orando día a día, buscando su presencia, haciendo su voluntad
y ahí lo conocemos a Él. Es que es bonito cuando usted tiene un problema y quiere aceite y solo aprieta un botón y se enciende la lámpara. No le cuesta nada. Muchos hoy en día, las iglesias están llenas de cristianos que solo quieren apachar un botón y que encienda el aceite. Sí molesta, ¿verdad? Pero el aceite que Dios quiere es este. ¿Y este aceite cómo se hace? ¿Cómo compro este aceite? Ese es lo difícil. Usted tiene aceite ahorita, pero no tiene este aceite extra. Y si no tiene este aceite extra, déjeme decirle que por muchos dones, por mucho conocimiento que tenga de la palabra, se me va a quedar. Y cuando hablo en términos ahorita de se va a quedar, es porque yo ya fui confrontado en mi cuarto de oración. También esto aplica para mí. ¿Qué espera usted para comprar el aceite? Todo lo queremos fácil, todo lo queremos microondas, todo lo queremos sencillo, todo lo queremos fácil. Murmuramos, renegamos. ¿Con qué gozo venimos al Señor? Entonces, ¿qué es el aceite? Para ir entrando en materia, ¿qué es el aceite? El aceite es la dulzura del Espíritu Santo. El aceite es sus obras en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Es su unción, es su llenura, es su ternura. Es su manifestación dentro de nosotros. Eso es el aceite. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ya vino a nuestras vidas un día cuando fuimos salvos. Bendito Dios. Y fuimos salvos. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo dentro y otra cosa es tener al Espíritu sobre nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, ¿para qué sirve el aceite? Sirve para 6 cosas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y hoy vamos a estudiarlos. Amén. Ahorita solo estamos dando la doctrina básica. Entonces, número 1, el aceite se usaba para comer. Éxodo 29:1. ¿Vamos entendiendo ahorita? Ok. Éxodo 29:1 dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levaduras y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina y de trigo. Pregunto, las damas, ¿qué utilizan para cocinar hoy en día? Aceite. Entonces el aceite se utiliza para la comida, para cocinar. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Vamos a número 11:7. Números 11:7 y dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como el color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de
aceite nuevo. ¿Qué era el maná? Era un aceite nuevo. Ahora bien, ese maná, ¿de qué color era? Y su color como color de bedelio. Ahora bien, la palabra bedelio significa separación, distinguir. Eso significa bedelio. Entonces nosotros hoy en día tenemos que entender qué aceite o qué maná estamos comiendo. ¿Qué palabra estás comiendo? ¿Qué palabra estás disfrutando? ¿Qué palabra hoy está haciéndote rema vida en ti? Bedelio es separación. Entonces, el pueblo, el maná salía, descendía, y el pueblo salía a recoger el maná. Un maná separado. La unción del Espíritu Santo te separa, te aleja de lo que no es correcto, te aleja de tus afanes, nos aleja de aquellas cosas que no nos van a alimentar. ¿Por qué muchas veces ponemos peros para congregarnos, para ir a un retiro, para asistir? Es que tengo esto, tengo lo otro, tengo acá, porque no quieres alimento que te va a separar de las cosas del mundo para agradar a Dios. Porque primero están nuestros afanes, primero están nuestras condiciones, y entonces yo ya te cumplí, la palabra dice que es esto, tengo que hacerlo, pero no doy más que eso, porque como cualquier cosa. Hoy estoy comiendo un rico manjar de la palabra, pero te aseguro que más tarde vas a ir a escuchar un manjar del demonio, escuchando cosas que no tienes que escuchar. El aceite te hace una separación. ¿A quién tú escuchas? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo hago para separarme del mundo y de la carne? ¿Cómo hago? Existe una razón sencilla. Simplemente buscar del Señor todos los días. Buscar de su palabra todos los días. Y eso me va a hacer una constante en mi vida de separarnos. El Señor Jesús hablaba y decía que ¿cuál era su comida? Hacer la voluntad del Padre. Esa era su comida. Su comida tiene que ser la voluntad del Padre. Pregunto, en cada decisión que tú tomas, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿O creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Entonces, número 2, voy rapidito. Servía para alumbrar. El aceite servía para alumbrar. Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas. ¿Ustedes saben cómo se fabricaba el aceite? Machacándolo. Bueno, y ahorita vamos. Y dice, puro oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esto es hermoso. ¿Cuál es el combustible de la lámpara? No de esta que perdona a los que dejé chocos, pero en el nombre de Jesucristo ya le va a quitar toda ceguera que quedó con el resplandor aquí. Este resplandor, y lo voy a poner por aquí arriba. Este resplandor, ¿se utiliza aceite para esto? ¿Verdad que no? ¿Para qué utilizamos el aceite? Recuerden, estamos viendo para qué sirve el aceite en dos aspectos, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, ¿para qué sirve? Para alumbrar. Bueno, primero para cocinar.
Luego en lo espiritual, ¿para qué sirve? Para entender qué comida tengo que comer, separarme para Dios. Número 2, para alumbrar. Número 1, para alumbrar. En el lugar santísimo, en el lugar santo, habían 3 muebles. Estaba el altar de oro, el candelero y la mesa de los panes. La única luz que había ahí, que alumbraba todo el lugar santo, era el candelero, la luz de su palabra. ¿Estamos bien? Entonces, ¿de a dónde sacaban ese fuego para encender la lámpara o el candelero? Vamos, esa es escuela básica de Siloé. ¿De dónde sacaban el sumo sacerdote el fuego para ponerle luz al candelero? Del altar de bronce. Ahora bien, para que existiera fuego en el altar de bronce, ¿qué tenía que existir? Un sacrificio. Entonces, cuando había un sacrificio, había una ofrenda, el fuego de Dios descendía y entonces se encendía el altar de bronce. Y entonces venía el sumo sacerdote, agarraba fuego y se iba al lugar santo y encendía el candelero. Y el candelero significa entendimiento. Ahora bien, ¿cómo yo puedo pretender entender la luz de la palabra si no quiero sacrificio? Si no tengo sacrificio. Ah, no, pero yo quiero que el Señor me revele toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que el Señor dice que Judas salió y se ahorcó. Y empezamos a ver, no con el entendimiento de la revelación del Espíritu, sino con el entendimiento de mi carne. Y muchas veces empezamos a ver las cosas, empezamos a ver la doctrina de la forma que yo quiero y no como la forma que el Espíritu quiere alumbrar mi entendimiento. ¿Para qué? Para poder aplicarla. El entendimiento es el segundo paso, porque el primer paso, ¿cuál es? Ser oidores. Sabiduría. Ustedes pueden estar en esta mañana acá y los que me escuchan en la radio, ustedes pueden ahorita solo están escuchando, pero pocos, o no sé, están entendiendo. Pero si usted apunta y dice, me interesa, yo quiero entender, voy a ir a escuchar esta palabra porque me interesa, entonces se va a abrir un entendimiento para entender lo que aquí estamos predicando. Pero lo que pasa es que no quieres sacrificio. O sea, vienes aquí a la iglesia, sales de la iglesia. Pregunto, ¿qué prediqué el domingo pasado? Ok, ¿han orado con esa palabra? ¿La han puesto en práctica? Allí es donde está. Solo somos oidores, pero no hacedores. ¿Por qué? Porque no tenemos aceite. Pero viene Cristo. ¿Quiénes están listos para irse? Yo. Y más adelante vamos a ver si verdaderamente tenemos aceite o no tenemos aceite. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque el Señor me partió el corazón con esa palabra profética. Y dije, esta palabra profética no solo es para mí, esta es para la iglesia. No podemos esperar, iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la lámpara es el entendimiento y eso nos lo da el Espíritu Santo. Nadie más. ¿Ustedes creen que yo puedo venirme a parar aquí sin antes haberle dicho, Espíritu Santo, revélame, hazme entenderla? Porque para predicarla tengo que entenderla. Eso solo lo da el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando veces que usted ha leído tantos un versículo bíblico,
Pero cuando llega la revelación dice, y tantas veces que he visto esta palabra aquí y no la había visto de esta forma. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio y provocó una luz para su entendimiento. Para eso sirve el aceite, para eso es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener entregas diarias, entregas continuas, entregas permanentes, que el altar de bronce permanezca encendido. Había una orden para los sacerdotes, mantener el altar de bronce encendido. Hoy queremos tener entendimiento sin levantar un altar en su casa. Número tres. El aceite servía para sanar. Por eso hoy les dije, ¿alguien vino enfermo? ¿Alguien vino destrozado hoy? Isaías capítulo 1, verso 2. Usted solo vaya, que el Espíritu vaya meditando en usted. Si Cristo viene hoy, está listo para irse. Solo vaya meditándolo y no me conteste. O sea, esa es una situación suya. O sea, yo no puedo decirle sí o no. Es usted. Pregunta, ¿ha tenido entendimiento? ¿Se ha separado? Ay, qué lindo esto. Isaías capítulo 1, verso 2 dice: oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Mira, escucha. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entendimiento y conocimiento, pero sí tenía la sabiduría. Lo único que no le entendía y no la ponía en práctica. Ahora bien, dice, verso 4, y aquí es donde quiero enseñar: oh gente pecadora, pueblo cargado de, y apunte, maldad. Aquí voy a llevar mis propias anotaciones yo. Apunte, maldad. Y dice: generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué vino la ira de Jehová? Porque se volvieron atrás. Y si se volvieron atrás, ¿qué significa? Que una vez lo conocieron, que sabían quién era Él, que le adoraron, pero se echaron para atrás. Y como se echaron para atrás, entonces dijo Dios: les voy a mandar la maldad, van a ser malignos, van a ser depravados. Y sigue, verso 5: ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, está diciendo, aún el pueblo no entiende, no reacciona, quiere seguir siendo castigado aún. Y dice: ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Esto es hermoso. Yo creo que aquí nos vamos a quedar hoy. Y mire, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con. Porque hay maldad, porque hay depravación, porque somos malignos, porque somos enfermos, porque estamos dolientes, porque no tenemos el aceite de la unción del Espíritu Santo. Pero gocémonos, si el Señor nos está dando este mensaje hoy, es para ir a comprar
ese aceite. Y no es el que venden ahorita, ¿verdad? Sino cómo tiene que comprarlo. Y lo vamos a estudiar el otro domingo. Ahora bien, maldad. ¿Qué significa maldad? Perversión e inmoralidad. Estamos llenos de perversidad y de inmoralidades. ¿Por qué? Porque no tenemos aceite. Maldad. Maligno significa propiamente arruinar, literalmente al despedazar. Bueno para nada. Es estar contento, descontento o afligido. Pregunto, ¿te has afligido alguna vez? No hay aceite. ¿Te has sentido descontento alguna vez? No tienes aceite. ¿Cómo estamos arruinados? ¿Sí o no? Y no solo estoy hablándome yo solo. ¿Cómo tengo mi familia? ¿Cómo tengo mi empresa? ¿Cómo estoy? Arruinado, despedazado, porque no tengo aceite. Porque no tengo aceite. Entonces, de todo eso, el aceite de la unción del Espíritu Santo nos ayuda a salir de eso. Dice, ellos se rebelaron contra mí y aún siendo malos, malignos, depravados, no reaccionan. Vuelven y siguen enfermos y dolientes porque no tienen la suavidad del aceite del Espíritu Santo. Entonces, nos sana, el aceite nos sana de la maldad, nos sana de la malignidad, de la depravación. Y la palabra depravado significa ser destrozado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido destrozado? El aceite. Enfermedad. ¿Qué significa enfermedad? Significa calamidad. Significa ansiedad. Significa dolencia. ¿Quiénes tienen ansiedad? Dicen unos libros, unos estudios, que la depresión es la enfermedad del pasado, pero la ansiedad es la enfermedad del presente y futuro. ¿Por qué? Porque hoy está, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? ¿Y qué viene acá? ¿Y qué viene allá? Entonces ya la depresión quedó a un lado, pero estamos con aquella ansiedad de una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos aceite. No hay aceite en nosotros. No hay aceite extra. La iglesia hoy en día tiene que aprender a comprar aceite extra. ¿Y eso cómo lo hago? Buscando de Dios todos los días la más mínima oportunidad, donde hay la oportunidad de discipularme, donde hay la oportunidad de escuchar la palabra, de ponerme en ayuno, de orar. Ahí busco al Señor. Pero hoy es que aquí, es que allá, es que perencejo, es que sutano, es que mengano. Bueno, el aceite es personal. Te los hablo con el corazón, porque los amo. Doliente. ¿Sabe qué significa la palabra doliente? Preocupación o preocupado. ¿Cuántos pasan preocupados por la enfermedad de su familia, por lo que va a pasar? Se comen las uñas de los dedos y pasa que hay un mar de nervios todos los días. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué sucede entonces? Porque no hay aceite. No hay
hay aceite, no hay aceite. Entonces, estamos enfermos, necesitamos de la unción del Espíritu Santo, estamos necesitados, estamos ansiosos, estamos en depresión, estamos preocupados. Vayamos y compramos aceite, vayamos y buscamos aceite, vayamos a traer el aceite de la unción. Les dije que voy a cerrar esta prédica, no sé si este domingo o el otro, cómo comprar y cómo adquirir el aceite. Número 4. El aceite servía para hermosear. Salmo 104:15. Salmo 104:15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre es el aceite que hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahora bien, hoy no es que me voy a echar aceite para brillar, tal vez lo brillo en lo natural. Pero Dios, ¿dónde quiere que brillemos? En lo espiritual. ¿Sabe qué significa la palabra brillar? La palabra brillar es la palabra tesal, que significa estar alegre, estar regocijado. En medio de la prueba, alégrese. En medio de la angustia, alégrese. En medio de la situación difícil, alégrese. En medio del dolor, alégrese. En medio de la enfermedad, alégrese. En medio de la prueba, alégrese. Ah, no, pero usted no se les mira el rostro brillar, no se alegran. ¿O es que está preocupado por lo que va a pasar? Santiago dijo: tengamos por sumo gozo las pruebas que he de pasar. Tengamos por sumo gozo. Alegrémonos. Pedro también dijo: esta tribulación solo significa para ver la manifestación de la gloria de Dios. Proverbios 15:18 dice, Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cómo vino usted hoy acá? ¿Alegre, forzado? ¿Por qué vino? Necesitamos de ese aceite para tener ese gozo. Pregunto, y aquí siendo honestos, iglesia, ¿usted se goza en las pruebas o no? Busca entonces el aceite, porque si no, siempre va a sufrir. El problema es que no queremos buscar el aceite. Entonces será una continua decepción todos los días. Y el diablo va a llegar a un punto de que aberremos contra Dios. ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué te busco si no tengo respuestas? ¿Por qué esto? Porque eso es lo que quiere Satanás. ¿Por qué? Porque no comemos para separarnos. No tomamos la lámpara para alumbrar el entendimiento. Porque lo quiero hacer a mi forma. La mesa está servida. Viene el amado, viene el amado. Y aquellos que tenían la intención de irse, el aceite se les acabó. Porque no tenían aceite extra. Número 5. Para soportar las pruebas. Levíticos capítulo 2, verso 4 en adelante. Levíticos capítulo 2, verso 4. Dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en
horno, subraye horno. Será de tortas de flor, de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. ¿Sabe qué significa untada? Significa mezclar, embarrar de aceite. Es como cuando hacen las que cocinan, que hacen donas, no sé, le meten aceite. ¿Para qué? Para que se cocine. Ahora bien, horno. Número 2, mas si ofreciereis ofrenda en sartén. En sartén. Será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Número 3, en la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. 7, si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela. Cazuela es un sartén con una tapadera, o sea, olla, lo que conocemos como olla. Dice, se hará de flor de harina con aceite. Vamos a ver, para que entendamos cómo significa esto. El horno que trae fuego. Pregunta, cuando usted cocina en horno, imagínese que sea un horno de esos que no tiene espejito de frente. Pregunta, ¿usted mira el fuego? ¿Y usted mira la ofrenda? No lo mira. De hecho, las pocas veces que he visto a mi mamá hacer pan, mete la torta, mete el fuego, y lo que hace ella dice, para que se caliente, voy a taparlo. No se mira, mis ojos no miran, pero el fuego está cociéndose por dentro. Pero con el fuego cociéndose por dentro, ¿qué es lo que hay para soportar ese fuego? El aceite. Entonces usted no va a ver el proceso, pero lo va a sentir. Pero si tiene aceite de ese proceso, usted sale victorioso. Sencillo. Aunque usted no lo mire, pero ahí está el aceite. Si tiene aceite. Pero si no tiene aceite, va a desfallecer. Me mandó alguien, el pastor Luis, una frase esta semana que dice: el que no está ungido con aceite es incapaz de morir. Sencillo, ¿no? Y entendible. Ahora bien, las pruebas son un tipo de ofrenda que nosotros le damos al Señor. Son ofrendas. ¿Cómo las cuece el Señor? Pues Él sabe. En horno no las miro. En sartén, ¿qué pasa con el sartén? Yo el sartén miro el fuego y miro la ofrenda. ¿Sí o no? Y usted mira el fuego, usted mira las llamas, usted mira de dónde viene el problema, usted de dónde mira viene la circunstancia, usted mira de dónde viene la situación difícil. Y usted se está quemando en ese sartén. Pero ¿sabe qué? Si tiene aceite, lo va a proteger. ¿Qué pasa si al pan o al huevo usted no le echa aceite? Se va a quemar. Pero si tiene aceite, ¿qué va a pasar? Será un rico bocado. Cuando estamos siendo procesados con aceite, será un aroma agradable para Dios en esa prueba. Y en la olla, usted no mira lo que se está cociendo, pero sí mira el fuego. Pero lo más importante es lo que dice la palabra: pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás, porque el Espíritu de Dios está contigo. La unción del Espíritu Santo. Dele fuerte palmas al Señor.
¿Es agradecido usted con la palabra? Ahora, si no tiene aceite, no va a ser agradecido, que ya lo vamos a ver también. Entonces, alguien está en medio de una prueba ahorita y dice, ya no aguanto. Vamos a ver, ¿sí o no? No me conteste. Bueno, entonces si ya no aguanta, deje de quejarse y vaya a buscar aceite. ¿Y dónde busca ese aceite? Entregas. No mi voluntad, sino tu voluntad. No como yo quiero, sino como Dios quiera. ¿Y todo esto para qué? El aceite extra, número 1, nos va a hacer soportar las pruebas acá, nos va a separar, nos va a dar entendimiento, vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres en esta tierra, vamos a estar victoriosos en esta tierra. Pero lo más importante de todo, ¿qué es? ¿Por qué tengo aceite extra? Porque me voy a ir en el arrebatamiento. Pregunto, ¿es difícil entenderlo? Bueno, si no tiene aceite, si no lo va a entender. Es tan sencillo, es tan sencillo. Número 6, sí vimos el 5, ¿verdad? Número 6, sirve para consagrar. Para consagrar. Vamos a la palabra en Levítico 8, verso 9. Levítico 8, verso 9 dice: después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Para qué sirve el aceite? Para santificar, para separarnos. Entonces, Levítico 8:11 dice: y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Verso 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. ¿Qué estamos viendo? Número 1, ungió el tabernáculo, ungió las piezas, ungió los muebles. Pero era necesario también ungir al sumo sacerdote. Ahora bien, si en la palabra dice que Dios nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes, necesitamos el aceite de la unción. Necesitamos el aceite. Entonces, Dios nos llamó para ello. A los reyes y a los sacerdotes los ungían con aceite. Y podemos ver cómo ungieron a Saúl, cómo ungieron a David, cómo ungieron a todos esos reyes con aceite. Pregunta, Dios quiere ungirte con aceite. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a recapacitar, a reaccionar, a reflexionar y decir verdaderamente, ¿tengo aceite extra? ¿No tengo aceite? Si Cristo viene hoy, ¿me voy? Si Cristo viene hoy, ¿me quedo? Y eso solo lo sabe Dios. Porque tal vez nosotros no lo conocemos a Él, pero Él sí nos conoce a nosotros. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Vamos a la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Yo creo que con esta porción hoy nos vamos a quedar. Porque después vamos a aprender el otro domingo cómo formar el aceite interno y externo. Cómo darnos cuenta si tengo aceite o no tengo aceite. Y número 3,
cómo comprar el aceite. Amén. Eso lo vamos a dejar para el otro domingo. Vamos a terminar con esto. Vino luego a él, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. ¿Qué tenía esta mujer en la vasija? Tenía aceite extra. Y mira esto. Tenía un puñado de harina y tenía un poco de aceite en la vasija. Y dice: y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Óigame, esto es tremendo. Esa mujer solo tenía un puñado de harina y un aceite en la vasija. Los leños iban a comer y dispuestos a morir. ¿Estamos claros? Pero viene el profeta hambriento y le dijo: mujer, en vez de darle a tu hijo, y tú que eres una viuda, tráeme a mí primero. Y dice el verso 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Vamos a ver. Esta era una mujer viuda, era una mujer pobre y era una mujer extranjera. Esa era la viuda de Sarepta. Entonces, ¿usted es capaz de pedirle a una viuda? ¿Usted es capaz de pedirle a un pobre, a una extranjera? El profeta Elías representa a Jesús en esa escena. Escucha esto. Si tú estás aquí, es porque ahorita tienes aceite extra. Si no estuvieras aquí, ya te hubieras muerto. Esa mujer estaba allí con el último poquito de aceite extra. Y vino Jesús y le dijo: mujer, sé que eres pobre, sé que eres viuda, sé que eres extranjera, pero te hago una pregunta. ¿Me crees? ¿Crees que lo poco que te queda te lo puedo multiplicar? ¿Crees que el poquito de harina que tienes
que nunca escasee. Y Jesús le dijo, Elías le dijo: mujer, dame lo que tienes. Entrégame lo que tienes. Porque cuando tú me entregas lo que tienes, tendrás aceite extra para que seas mi esposa, para que puedas crecer, para que puedas levantar el nombre. El problema hoy en día es que la iglesia, primero yo, después yo, luego yo y por último yo, porque no le creen a Jesús, porque son vírgenes insensatas. ¿Dónde estuvo el sacrificio de esa viuda? En entregar todo lo último que tenía. No se quedó con nada más. Dijo Jesús, dijo la mujer: en fin, morir mañana o morir hoy, no hay diferencia. Pero si yo le creo a Jesús y entrego todo lo que tengo, hará una diferencia. Aceite extra. Entonces, en nuestra escasez, levantemos su nombre. Jesús quiere que le entregues lo último. Si tú has perdido la esperanza, si tú has perdido que ya no puede tener solución tu vida, que ya no tiene solución tu familia, que ya no tiene solución tu enfermedad, que ya no tiene solución tu maldad, que ya no tiene solución tu malignidad, que ya no tiene solución tu ansiedad, tu depresión. Si estás acá, entrégale al Señor lo que tengas. Dale al Señor. ¿Sabes qué multiplica lo que tienes? La gratitud. Cuando a Jesús le trajeron los panes y le trajeron los peces, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Padre, te doy gracias. Y la multiplicación salió. El problema es que hoy no queremos darle gracias. Dale gracias hoy por la ofrenda que le estés dando. Tal vez la ofrenda que le estás dando es tu familia. Tal vez la ofrenda que le estás dando es tu enfermedad. Tal vez la ofrenda que le estás dando es aquel sufrimiento, es aquella persecución, es aquella situación que no tienes cómo salir, que estás en un hoyo. En medio de esa situación, dale gracias a Dios, porque cuando le das gracias a Dios, el aceite que tienes se va a multiplicar y el final no será como el principio. ¿Por qué? Porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera, porque el aceite fluirá,